nivel 0, que es el nivel que se inicia, hasta el nivel 5, que es el máximo. Son muy pocas empresas actualmente las que manejan este nivel 5 de SMMI, pero es un tema un poco más organizacional. Como han podido ver, también soy cofounder de la empresa de Absolo. Es una empresa peruana, arequipeña, que se dedica también al desarrollo de software e innovación, ¿no? Digital. Básicamente nos centramos en el tema de poder mejorar la calidad de los clientes tradicionales y poder digitalizar sus productos, ¿no? Entonces, para esta parte de las secciones, voy a darles una pequeña clases de seis partes, de hora y media. Quizás nos va a quedar un poco corto el tiempo, pero básicamente vamos a hablar sobre las buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Déjenme un momento, les voy a compartir la pantalla de las diapositivas. Voy a cancelar la cámara para que no tengan ninguno de ustedes alguna interferencia con respecto a la velocidad. Permítanme un momento. Listo. ¿Me pueden confirmar todo si lo están visualizando? Va, perfecto. Sí, Carlos, ahí veo que estás alzando la manito. Sí, claro, pueden iniciar sus preguntas, los que deseen. Ah, ok. Va, perfecto. En mi momento, se nos estaba pasando las diapositivas. A ver, vamos a regresarnos. Va. Bueno, como les estaba hablando, soy Jorge García, ¿no? Tech Lead. Si alguno de ustedes, no sé si conoce el término Tech Lead. Tech Lead es básicamente un desarrollador senior que se encarga de poder ver a otros seniors o intermedial el tema de desarrollo, las buenas prácticas, de que el código esté cumpliendo las funciones de seguridad que corresponden para evitar algún tipo de SQL injection y más que todo poder seguir un mismo estándar de programación para todo el equipo, ¿no? Entonces, con todo eso, vamos a hablar el día de hoy sobre las buenas prácticas en el desarrollo de software, ¿va? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos de estas sesiones? ¿No? El objetivo de esta sesión es que nosotros podamos comprender qué son las buenas prácticas de desarrollo, para qué nos sirven las prácticas de desarrollo, qué tipos de principios podríamos seguir, qué tipo de datos adicionales podemos tener para que nuestro software sea de alta calidad, ¿no? Les voy a colocar unos pequeños ejemplos un poco más prácticos para que podamos entenderlo durante el transcurso de la sesión del día de hoy. Pero básicamente, chicos, no sé si alguno de ustedes o todos ya han llegado a codificar alguna vez o están trabajando en un proyecto personal o en un proyecto de alguna empresa. Va, perfecto. Parece que Cristian sí está trabajando en un proyecto personal o en un proyecto de alguna empresa. Marco también. Eso es bueno, chicos. Podrán darse cuenta todos los que ya han estado trabajando en sus propios proyectos o proyectos colaborativos de alguna empresa. A Jesús, muy bien, Jesús. Se han dado cuenta que muchas de las empresas tienen sus propias reglas de programación, sus propios estándares que pueden seguir. Algunos siguen, dependiendo del tipo de framework de programación con el que están trabajando, siguen ciertos estándares, otros manejan su propio estándar de programación según algunas cláusulas un poco generales, pero muchos de los frameworks ya manejan un estándar específico, ¿no? Los frameworks de programación pueden también ser muy abiertos, o sea, te pueden dejar programar como tú desees y no seguir un estándar correctamente. Y eso quizás es el peligro un poco cuando nosotros tenemos cierta libertad al programar. O sea, nos dicen, oye, acá te doy las herramientas para que tú trabajes, pero no necesariamente nosotros cuando empezamos a desarrollar conocemos las mejores prácticas que nos puedan ayudar a dar un código mantenible. Entonces,
Parte de lo que vamos a hablar ahora es un poco de la introducción a esas buenas prácticas, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha llegado a escuchar los que son los principios SOLID alguna vez, o en la universidad o en el instituto. ¿Sí? ¿Ninguno? Los principios SOLID es una cosita un poco rara a veces lo que pasa. Va, perfecto. Acá vamos. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas, chicos? Las buenas prácticas es un conjunto de técnicas o métodos y enfoques que consideran óptimos para el desarrollo de software, ¿no? Lo que nosotros necesitamos garantizar es la calidad y la mantenibilidad y la escalabilidad de un proyecto, de un código, de ciertos fragmentos de desarrollo para que nuestros pares, nuestros compañeros puedan dar un mantenimiento a futuro. ¿Va? Por ejemplo, acá les he colocado dos fragmentos de código que es para procesar una orden. Muchas veces, como están viendo acá, el del lado izquierdo, tenemos para procesar una orden y normalmente cuando nosotros desarrollamos por primera vez, todo lo metemos dentro de una sola acción. Con una acción me refiero a la función, ¿ok? Quizás lo puedan llamar métodos algunos frameworks lo llaman acciones, va a ser un poco como ustedes lo puedan identificar, pero normalmente lo manejamos todo dentro de una sola función. Entonces acá procesamos el pago, una vez procesado el pago nosotros podemos enviar errores o un mensaje de satisfacción, podemos enviar un correo, una notificación, ¿no? Y generar una factura o un voice o un ticket. ¿Cómo nosotros podemos mejorar este proceso? ¿Y cuáles son las desventajas de poder usar este tipo de programación? ¿Alguien me podría decir, o quizás pueda dar alguna opinión sobre cuál sería una desventaja de poder programar todo en una sola función? A ver, ahí estamos un poco tímidos, chicos. Va, perfecto. Una de las desventajas de programar todo en una sola función es que tenemos muchas líneas de código. Una de las reglas para poder nosotros procesar o programar algo es que nuestro controlador, vamos a hablar un poco en términos del patrón de modelo vista controlador, MVC, es que nuestros controladores o funciones o métodos sean los más pequeños posible. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros poder dar un solo vistazo al fragmento o al bloque de código y poder saber qué es lo que dice, lo que hace, qué es lo que intentamos dar a conocer a la otra persona que puede programar de acá a un tiempo lo que nosotros hemos hecho o darle un mantenimiento o refactorizar esa parte del código. Entonces, cuando tenemos demasiadas líneas de código, es muy difícil entender y darle un seguimiento a lo que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, imagínense que esta función de procesar orden tenga aproximadamente 500 líneas de código. Ustedes dirán, ¿eso es posible? Es posible. He llegado a ver en algún momento hasta de 1000 líneas de código. ¿Por qué? Porque era un poco complejo. En ese momento, la persona que lo estaba desarrollando era quizás uno que recién estaba iniciando y teníamos que mejorar esos fragmentos de código, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegaba una orden, esa orden tenía que validar de que el usuario que lo está registrando pertenezca a ciertas políticas para que tenga permiso generar una orden, ¿no? Y no estén generando una orden por debajo, que son las pólices, vamos a llamarlo así, que vamos a darle ese término, algunas políticas para poder generar esta orden. Entonces tenemos que verificar que la orden sea correcta, que el usuario exista, que tenga los permisos necesarios para poder generar esta orden. Muchos de esos procesos los comienzan a colocar acá, todas esas validaciones, línea por línea. Entonces, las validaciones tienen una propia lógica de negocio, el poder verificar que la orden tenga todos los datos correctos tiene su propia lógica de negocio, el poder enviar la notificación o el correo electrónico o el mensaje de texto tiene su propia lógica de negocio. Quizás comiences a meter muchas condicionales, if, elf, switch, lo que nosotros tengamos que realizar para que este proceso funcione y comienza a hacerse un código muy difícil de leer, ¿no? Y peor cuando tenemos muchas condicionales.
Creo que hay alguien alzó la mano. ¿Me confirman, por favor? Ah, ok. Muy bien, Luis. Sí, claro. Exacto, Jesús. Habría duplicidad, no sería escalable y sería muy difícil de mantener. Es correcto, es correcto. Entonces, chicos, parte de lo que nosotros tenemos que hacer es que esta sección lo podamos separar en microfunciones, ¿no? Que cada una cumpla una sola función. Es donde nosotros podemos agarrar y poder colocar lo que son los principios sólidos. Los principios sólidos son solamente principios, son una forma de programar para que nosotros podamos tener un orden en específico. Muchos de estos principios nosotros ya lo hacemos implícitamente cuando hemos aprendido a programar orientado a objetos. Si alguno de ustedes ya programó orientado a objetos o ha hecho temas de programación funcional, va a ser un poco diferente, pero orientado a objetos ya usa estos principios implícitamente, ¿va? Entonces, lo que estamos viendo acá es algo interesante porque básicamente es como usar el principio de responsabilidad única, ¿no? Que es la S de Solid, y nosotros comenzamos a separar. Entonces decimos, oye, yo estoy recibiendo una orden y esta orden quiero que lo proceses, luego quiero que envíes una notificación y luego quiero que generes un invoice, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La persona que está viendo el código por primera vez sabe que cuando van a procesar una orden hay tres pasos: proceso pago, envío correo y genero la factura. ¿Ok? Entonces, beneficios de unas buenas prácticas. Lo que nos había dicho justo Miguel, es escalable, ¿no? Nos permite ser escalables. Permite el crecimiento del proyecto sin perder calidad, ¿no? Lo que nos dice Jesús, también evitamos la duplicidad, ¿no? Lo que nos ayuda a ser mejor, a ser mucho más mantenible, ¿no? Ayuda a que nosotros podamos actualizar ciertas funcionalidades y también a que podamos corregir el código mucho más rápido. Otra de las operaciones que nos ayuda a poder realizar esto es que, por ejemplo, en algún momento estoy seguro que ustedes han tenido que hacer una función de envío de correo. Esa función de envío de correo puede, vamos a suponer, a recibir un array de elementos. Ese array de elementos podría cambiar por cada funcionalidad. Pero ¿qué pasaría si en algún momento esa funcionalidad que puede compartir o no datos de algunas funciones, cambia? Y ustedes han colocado ese fragmento de código en 300 funciones. Lo que van a tener que hacer es cambiar 300 veces un valor, ¿no? Y eso hace de que no sea mantenible. Es mucho más difícil. E imaginemos de que ustedes están trabajando en un proyecto de 15 personas. Eso es mucho más difícil porque muy probablemente ustedes ni siquiera sepan en qué lugares colocó esa persona. Y lo que tienen que hacer es inspeccionar el proyecto, buscar sus funciones, buscar que esas funciones realmente estén recibiendo el parámetro que se necesita y para que de esa manera lo puedan modificar. Eso también puede llegar a un problema porque si no tenemos cuidado, eso también puede generar errores y nosotros cambiamos algunos aspectos de ese código, ¿no? Entonces también nos ayuda la colaboración de el trabajo, ¿ok? Consecuencias. Chicos, ¿cuáles ustedes creen que sean las consecuencias de poder evitar las buenas prácticas aparte de lo que nosotros tenemos acá, como la deuda técnica? Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado este término en algún momento, ¿no? La deuda técnica básicamente es la acumulación de errores y de los problemas que van aumentando con la complejidad. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cuándo nosotros generamos una deuda técnica? Un ejemplo muy en particular va a ser cuando ustedes estén trabajando en un proyecto colaborativo. Muchas de las veces les van a dar una tarea, una incidencia que ustedes tienen que resolver. Muy probablemente, y estoy casi seguro al 120% que les van a pedir esa tarea para el día de ayer. Y lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer, ustedes dan sus tiempos, comienzan a desarrollar, viene su product owner y les dice, oye, necesito que esto salga lo más rápido posible porque tenemos una presentación para el cliente. Y lo que nosotros hacemos es que las cosas funcionen, pero no necesariamente que funcionen bien.
Entonces agarramos, le presentas, oye, mira, acá está la tarea, la he resuelto, estos son los parámetros de entrada con lo que hemos quedado, estamos probando de esta manera, y lanzan y lo presentan al cliente. El cliente agarra, lo aprueba. Vienen, están generando sus tareas, están haciendo su backlog, porque ustedes continúan trabajando, pero no le han dado tiempo a que puedan solucionar y optimizar esta función que ustedes han dejado en el momento resuelto de una manera muy rápida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vienen y otra vez le piden otro lote de tareas que es muy complejo, que es muy difícil de poder resolver y encima tienen que volver a modificar esta función, pero lo tienen que entregar rápido. Entonces, otra vez, aparte que están generando otras tareas con malas prácticas que está generando y que no tienen un control de errores consecutivo, están remodificando una función que no estaba bien desarrollada. Entonces, pasa un año. Cuando comienzan a salir, comienzan a sacar el beta tester de la plataforma, comienzan a probar, comienzan a darse cuenta de que comienzan a salir muchos más errores, es difícil de mantener ese proyecto y comenzamos a tener una deuda técnica. Esta deuda técnica, chicos, es peligroso, porque no solamente es un tiempo de desarrollo para la empresa o es un tiempo de desarrollo para ustedes, también puede afectar en costos. Eso hay que tener bastante cuidado, ¿va? Eso puede aumentar en costos no solamente para el cliente, sino que dependiendo del tipo de contrato que nosotros tengamos, también puede aumentar en costos para nosotros, o sea, como desarrolladores, ¿no? Y es un problema futuro. Entonces, ¿es muy difícil evitar la deuda técnica? Sí, es difícil, porque no siempre nosotros programamos, o sea, no hay código perfecto, chicos. Siempre va a haber errores, siempre va a haber bugs, nosotros somos humanos, esa parte siempre tenemos que estar dándole cierto mantenimiento a futuro, ¿va? Entonces, deuda técnica va a haber. Lo que se quiere evitar es que sean muchas, ¿no? Y que podamos solucionarlo con el tiempo y tengamos ese tiempo de poder realizarlo. Errores. Tenemos mucho más riesgo de bugs y errores, fallas de sistema, ¿no? Si no tenemos un buen control de errores, no tenemos una buena idea de cómo hacer pruebas, al modificar el código que no es mantenible, que estamos agregando más condicionales, es mucho más difícil, ¿no? Tenemos más riesgos de bugs y es mucho más difícil encontrarlos, la verdad. Cuando ustedes tienen demasiadas condicionales, es mucho más difícil encontrar un bug. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguna vez, no sé si alguno de ustedes ya trabajó con, al menos en un equipo de 15 personas o de 5 personas? No sé si alguno de ustedes logró hacerlo. ¿Sí? Cristian ahí ya trabajó. Perfecto, Cristian. Entonces, ahí creo que alguien ha estado levantando la manito o ha escrito algo. Va, perfecto. Cuando ustedes trabajan con equipos multidisciplinarios, van a ver que cada uno de ellos tiene una forma de programar, ¿va? Cada uno de ellos es muy peculiar en su lógica de cómo extrae un problema, cómo lo plantea. Y eso es normal. Eso es lo que enriquece mucho el tema de la programación. Y eso es lo que enriquece también el poder ver cómo una persona puede generar y plantear una buena práctica y ustedes puedan aprender de ellos también. ¿No? Entonces hablamos de la deuda técnica, de que es muy difícil encontrar errores, es muy difícil poder solucionarlo y nos afecta en costo de tiempo, en costo de mantenimiento y en costo hacia el cliente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos solucionar? A ver, sí, ahí quien levantó la manito puede hacer su comentario sin ningún problema. Sí, pueden hacer sus comentarios sin ningún problema. Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, Cristian. Los que tenían ahí sus manitos, si quieren pueden hacer su comentario, pueden prender su micrófono. Ahí creo que tengo una manito levantada. No sé si quieres comentar algo. Creo que lo dejó ahí, dando vueltita a su manito. Correcto. Proponiendo estándares del equipo, code review. Muy bien, Cristian. Correcto. Estas partes de los estándares de programación, si ustedes están trabajando en un proyecto propio, ¿no? Y lo están trabajando con sus compañeros del trabajo o sus compañeros de universidad o sus amigos, ustedes, dependiendo del lenguaje de programación o el framework que estén usando, ellos, los propios frameworks también manejan su propio estándar. Entonces, ustedes pueden seguir el estándar de programación del framework. O si ustedes usan uno en particular, lo pueden utilizar y quedar todos en que lo puedan utilizar. Lo recomendable, muchachos, es usar el estándar del framework. Cuando es un framework que no tiene un estándar definido, ustedes lo pueden definir, pero lo normal es que puedan usar el propio estándar del framework. O sea, por ejemplo, Django tiene sus propias formas de cómo colocar un comentario. Node, cuando ustedes usan sus linters, usan sus plugins de Pretter, también les dice que no usen comilla doble, que usen comilla simple al realizar un comentario, ¿no? Que puedan usar algunas funciones para poder concatenar ciertas frases y de esa manera ustedes puedan optimizar cómo lo están retornando y pueda ser mucho más mantenible, ¿no? Entonces, lo recomendable es que puedan usar los estándares que define el framework. El code review. El code review que nos habla Cristian es bastante importante. Y no solamente es importante hacia el lado del proyecto, es muy importante porque también nosotros ganamos y aprendemos mucho de lo que nosotros estamos revisando. Por ejemplo, vamos a suponer que Cristian está trabajando con Jesús. Jesús manda un cambio a una rama X, ¿no? Él sube todos sus cambios a esa rama X y luego tiene que hacer un pull request hacia su rama de desarrollo o a su rama main o a su rama de staging. Y el responsable de poder revisar ese código es Cristian. Entonces, Cristian, que es quizás un programador con un poco más de experiencia, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo. Lo que hace es poder revisar los cambios que hizo Jesús. En esos cambios, Cristian se fija de que quizás cuando él crea una función, esa función o ese método lo ha colocado separado por subguiones. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a regresar un poco las diapositivas. Y ustedes han visto acá que cuando yo he generado esta función, ¿no? Estoy usando camel case, ¿no? Separado o sea, hay algunos que separan esto con un subguión. En este caso lo estamos separando con una letra en mayúscula, ¿no? Entonces, y ellos han pactado de que todas las funciones tienen que ser en camel case, ¿no? O si no, tiene que ser con subguiones, dependiendo cómo hayan pactado hacer su declaración de métodos. Entonces, va a venir Cristian y le dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas un cambio en cómo has declarado este método y cómo lo llamas para que sigamos un mismo estándar. Entonces, todo sigue en un mismo formato de programación, ¿no? Sigue revisando y se encuentra de que, por ejemplo, acá, como hemos hecho un pequeño ejemplo un poco más sencillo, nosotros sabemos que recibimos una variable orden, pero en algún momento nosotros estamos diciendo de qué tipo es orden. Orden puede ser un array, puede ser un objeto, podría ser un string, ¿no? Entonces hay formas de decir, ok, necesito que esto sea un array, que sea un objeto, que sea un string, y de esa manera poder ser un poco más precisos con la información que estamos recibiendo, poder ser más estrictos y realmente cuando pasen una variable nosotros detonar un tipo de error. Oye, yo estoy esperando un objeto, estoy esperando un string y tú me estás mandando un array.
Hay lenguajes como PHP, o sea, ahorita el ejemplo que les hice fue algo un poco más sencillo con PHP, quizás es un lenguaje lo más normal hacia orientado a objetos que ustedes puedan ver. Los que han programado en C++ o los que han programado en C Sharp o en Java, lo van a ver muy familiar. Si lo han programado en Python, quizás sea un poco diferente en algunas cosas, pero en particular todos tienen el mismo formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, en PHP, vamos a poner este ejemplo en específico, es muy difícil, si no, nosotros no mantenemos un control de variables por parámetros, es muy difícil saber qué es lo que está llegando. Y a veces detonan errores que nosotros no sabemos. Y tenemos que comenzar a debaguear qué tipo de información está llegando con esta variable, ¿no? Entonces, eh, en este caso que estábamos viendo, entonces Cristian encontró que había escrito mal el tipo de método, no sabe qué tipo es orden, no sabe qué tipo de información nos devuelve, porque acá podríamos mandar un return, ¿no? Para que nos devuelva el invoice o algún tipo de información, y le comienza a decir, oye, necesito que mejores esto, esto, esto. Y le comienza a colocar ejemplos. El code review no es solamente decir, oye, esto está mal. Y el code review es también hacer una crítica constructiva hacia la otra persona al que le estamos corrigiendo. Sí, Diego, ahí creo que quieres hacer una acotación. Sí, ahí Diego creo que alzó la manito. ¿Tienes alguna consulta o duda con esta parte? Ok. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer también en un code review es hacer una crítica constructiva. Decirle, oye, he visto que has cometido estos detalles, he encontrado que no estamos cumpliendo con estos parámetros, pero lo puedes mejorar de esta manera. Y nosotros colocamos la posible solución o los métodos y cómo debe ser lo que está descrito. Y ese tipo de comentarios fomenta una discusión. Pero esa discusión, chicos, tiene que ser lo más sana, ¿no? Nunca es hacia el lado de la crítica, ¿no? Hacia la crítica negativa es hacia la crítica constructiva. Ya siempre seamos con bastante tino en esa sección. Porque puede ser de que por la lógica de la funcionalidad él lo haya programado de esa manera. Y él en ese comentario te va a decir, no, mira que por ciertos parámetros de lo que estamos recibiendo necesito generarlo de esta manera y no puedo saber por qué se recibe este objeto porque se construye de manera independiente con lo que vamos fomentando en ese momento. Entonces te puede dar sus razones. Entonces en base a esas razones también se pueden dar ciertas soluciones. Entonces el core review es bastante importante. Fomenta una discusión sana, ustedes pueden ver cómo piensa la otra persona con respecto a su lógica, a la forma como ha extraído esa funcionalidad, y ustedes también aprenden, o sea, quizás ustedes como están revisando han visto una funcionalidad o una forma de usar una función que nunca se lo esperaban, y también aprenden de eso. Entonces, muy buen aporte con esa parte, Cristian, del code review, ¿no? Que es uno de los temas que lo vamos a revisar un poquito más adelante con la sección de Git, pero también, chicos, existen ciertos principios. Estos principios es lo que algunos conocen como los principios SOLID, ¿no? Principio de responsabilidad única, principio de abierto cerrado, principio de la sustitución del scope, principio de segregación de interfaces, principio de inversión de dependencias. Hoy día vamos a hablar solamente de dos, que es el principio de responsabilidad única y el principio de segregación de interfaces, porque me parece que entendiendo estos dos van a entender los demás. Que es un poco, todos los principios están amarrados. La pregunta que les hago, chicos, es, ¿están obligados ustedes a usar siempre estos principios? ¿Ustedes creen que usar los principios SOLID están obligados a usarlos en su proyecto? Ajá, José nos dice que sí. ¿Alguien más quiere ahí opinar? Ok, Cristian, dependiendo, es una opción. Ok, Carlos. Ok,
Perfecto. Depende de los requerimientos, nos dice Quique. Luisa, no todos. Perfecto. Chicos, es correcto. No estamos obligados a usar los principios sólidos, ¿no? Considero que no, pero es un beneficio utilizarlos para el desarrollo del proyecto. Es correcto, muchachos. No estamos obligados a usar los principios sólidos, pero muchos de ellos los podemos utilizar para poder mejorar nuestro desarrollo. Y acá viene un tema un poco polémico, vamos a decirlo, chicos. ¿Por qué existen estos principios y no estamos obligados a usarlos? ¿No? Esa es una pregunta que quizás todos se hagan. Normalmente, muchachos, si nosotros nos volvemos un poco puristas con el tema de que no, tenemos que desarrollar todos los principios sólidos, si no, nuestro proyecto no va a funcionar, no va a llevar las buenas prácticas, también esto puede ocasionar un problema. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con un pequeño ejemplo y para que ustedes lo puedan entender, por qué también puede ocasionar un problema. La recomendación es, donde lo puedan usar, implementenlo. Y implementenlo según el tipo de problema que ustedes están generando. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hablar sobre el principio de responsabilidad única, que es muy probable que todos lo hayan hecho alguna vez en su vida. Estoy seguro. Y si no lo han programado o algunos son recién iniciantes en la parte de la programación, lo han visto en algún video tutorial. ¿Ok? Se van a dar cuenta de inmediato. Por ejemplo, principio de responsabilidad única, ¿no? Una clase debe tener una sola razón para cambiar, es decir, debe tener una única responsabilidad, ¿no? Y ustedes me dirán, Jorge, ¿qué quiere decir eso? Permítanme un momento, por favor, muchachos. Ok, ¿qué quiere decir esto, chicos? Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos una única funcionalidad y esta funcionalidad se encarga, por ejemplo, de hacer un cálculo, solamente debe realizar el cálculo. No debe tener ninguna lógica externa. ¿Por qué nosotros tenemos este tipo de funcionalidades? Esto nos ayuda a que podamos reutilizar el código. ¿Ok? Entonces, si nosotros generamos, por ejemplo, una funcionalidad de procesar pago, la idea es de que ese procesar pago eh, solamente genere ese tipo de funcionalidades. Entonces, acá tenemos un pequeño uso de lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es que nosotros tenemos una clase, no sé si todos han programado orientado a objetos, ¿verdad? Si no, va a ser un poco raro para los que no lo han hecho. Ok, creo que sí, todos han programado orientado a objetos. Entonces, normalmente, Sí, profe, sí lo realicé. genial Andrés, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, Eh, normalmente cuando ustedes les han enseñado es que, digamos, ustedes crean una clase y cada una de sus clases tienen muchos métodos, muchas funcionalidades. Acá no estamos colocando los atributos, ¿no? Los que han programado en C Sharp, en C++, en Java, también tienen sus atributos, ¿no? Esos atributos pueden ser, no sé, un int valor, un booleano monto, ¿no? Perdón, un float monto, un booleano piece false, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros creamos nuestros métodos, nuestras funcionalidades para poder realizar esto. Y muchas veces este tipo de funciones lo utilizamos también en nuestro modelo vista controlador, ¿no? En ese patrón de diseño. Lo ideal es que nosotros lo podamos hacer cada uno de esos métodos separados. Este es un ejemplo un poco sencillo, chicos. ¿Ya? O sea, no necesariamente lo que está acá es incorrecto y lo que acá está correcto. Pero lo que queremos demostrar acá es que podemos hacer, por ejemplo, si ustedes tienen que su generar pago tiene muchas funciones, ustedes deberían crear una clase o métodos únicos de esa clase que generen el proceso de pago.
Si ustedes tienen enviar correos o notificaciones, una clase única que genere y envíe los diferentes tipos de notificaciones que ustedes están usando. Y si ustedes van a generar diferentes tipos de facturas, boletas, tickets, ustedes tengan una clase con todas las funcionalidades que ustedes necesitan. Eso quiere decir que si en algún momento ustedes en esta clase que tienen una función que sea necesito procesar el payment, ustedes hagan llamado a esta clase con este método e ingresen su orden y reciban una respuesta para que lo podamos reutilizar. ¿Ok? Ahora, este es un código simple. Si ustedes, como todos ustedes ya tienen un poco de experiencia en programación, no siempre funciona de esta manera, ¿no? Normalmente ustedes pueden usar servicios, algunos van a usar algún tipo de trade que puedan reutilizar. Andrés, sí, creo que quieres comentarnos algo. No, disculpe, profe, se me activó la cámara. Perdón, el audio. No, no se preocupe, no te preocupes. Disculpe, la estoy escuchando. Perfecto. Listo. Entonces, parte de esto es que nosotros podamos generar esas funcionalidades únicas, solamente tengan una única lógica, una única tarea que realizar, ¿no? Si voy a calcular y procesar un pago, solamente proceso el pago. Si voy a enviar un correo o un mensaje de texto, solamente envío el mensaje del texto, el mensaje de texto o el correo, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, acá no debería colocar condicionales, porque si yo coloco condicionales, quizás digamos que el tipo de orden, si es, digamos, si es una boleta, que se envíe una boleta con un formato específico. Si es una factura, que se envíe un correo con otro formato específico, ¿no? Entonces, no debería haber acá condicionales. Solamente, por ejemplo, yo puedo hacer, digamos, send invoice y se envía según la orden un correo con un formato del invoice. Si voy a crear send ticket, esa funcionalidad tiene todos los atributos que voy a hacer para la boleta, recibo la orden y envío la boleta, ¿no? Entonces, de esa manera, simplemente hago un llamado a la funcionalidad, al método que vamos a utilizar. Ese es un poco lo que significa usar el principio de responsabilidad única, ¿no? Que cada clase, que cada funcionalidad haga una sola cosa. Y acá viene el tema de el principio de segregación de interfaces, ¿no? Entonces, los clientes no deben verse forzados a depender de interfaces que no utilizan. Y ustedes acá están viendo un pequeño ejemplo, que ahora lo vamos a ver de otra manera, ¿no? Donde estamos creando un interface. Ahora, acá acotando un poco, chicos, este término interface, recién son ingresados en PHP a través de su versión 8.1. Antes no existían, antes ustedes creaban una clase o creaban un servicio en el cual ustedes podían ingresar este tipo de funcionalidades, ¿no? Normalmente ustedes sí lo van a ver en código como Node. Es muy, muy común de que ustedes usen en Node. Cuando ustedes están programando. Pero vamos a ver un poco la teoría. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen una interfaz de un trabajador y que este trabajador tiene dos métodos que es el trabajo y comer, ¿no? Entonces tienen un human worker, ¿no? Que extiende de worker, ¿no? Que está extendiendo de esta interfase, pero como está extendiendo, ustedes están heredando estas funcionalidades. Work, eat, ¿no? ¿Qué es lo que ganan con esta interfase? Ustedes, si ustedes han programado ya orientado a objetos, ustedes saben lo que es una clase padre abstracta y una clase hijo. Y ustedes normalmente su clase hijo hereda de su clase padre. Vamos a ponerlo así, para que lo puedan entender los que han programado orientado a objetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes en su clase padre generan todas las funcionalidades que va a poder ver o abstraer la clase hijo. Y la clase hijo ya le pone la lógica que él necesita, ¿no? Por ejemplo, quizás esta persona, no sé, trabaje con patines, pues, ¿no? Porque atiende así a los clientes. O quizás él es un
un trabajador que lleva 2 platos, ¿no? 2 bandejas de plato. Entonces, cada uno tiene una forma de poder realizar ese trabajo. Entonces, y acá tenemos otra parte de robot worker, y es lo que le decía, quizás el human va con patines y el robot va con llantitas. Entonces, ustedes les dan dando que cada uno de ellos funcione de diferente manera. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que le estamos obligando a que el robot también coma. Y como es una máquina, ellos no comen. Entonces, lo ideal es que solamente si nosotros vamos a heredar ciertas funcionalidades, podamos heredar lo que necesitamos. Entonces, con eso nace el principio de generación de interfaces, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en mi interfaz de trabajando, ¿no? Trabajable, comiendo, y acá digo, ok, acá vas a hacer comer, acá trabajar. Entonces, tú, humano, trabajador, ¿qué es lo que necesitas? Necesito trabajar y comer. Ok, entonces extiendes de cada uno de ellos e implementas lo que tú necesitas, ¿no? Tú, robot, ¿qué necesitas? No, yo solo necesito trabajar. Entonces implemento la parte de trabajar. Entonces, nosotros vamos generando de esta manera una estructura de datos mucho más fácil de mantener, mucho más entendible. Solamente necesitamos utilizar las funcionalidades necesarias, ¿no? Y los métodos necesarios. Por ejemplo, otro ejemplo sería cuando ustedes, no sé, están en una fábrica de carros, ¿no? Y a veces pueden usar, no sé, pues una Kia Picanto de 4 puertas, o están usando un deportivo de 2 puertas, ¿no? Tienen diferentes velocidades, algunos son carburados, otros inyección, y diferentes métodos para poder. Pero a las finales sigue siendo un carro, pero ese carro no utiliza todos los métodos, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se construya el vehículo, solamente puedas utilizar o llamar a las funcionalidades que uno necesita. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? De que si en algún momento ustedes necesitan ver qué es lo que hace esta función, simplemente dicen, ese es de él viene el método work, de él viene el método it, ¿no? Y lo comienzan a desarrollar. Ahora, ¿por qué les puse estos dos? Estos dos como ejemplo. Básicamente todos los otros principios se centran en estos dos ejemplos macro, ¿ok? ¿Cuál es el detalle y cuál es el problema de ponernos muy serios con el tema de los principios SOLID? Y más que todo con el principio de responsabilidad única. Un problema muy grande, y es que quizás los que son programadores front-end están muy acostumbrados a eso, los que usan React, los que usan Angular, los que usan Vue, es hacer todo pequeño, a la programación atómica, ¿no? Lo que normalmente pueden llamar la programación atómica. Entonces, lo que ustedes hacen es crean todos microcomponentes que lo puedan reutilizar en todas las partes de su código de frontend. Eso puede funcionar con el frontend hasta de manera óptima, porque simplemente comienzan a llamar esos componentes y lo utilizan donde quieran. El problema en el backend, que son el backend, los que no saben el término de backend y frontend, backend se encarga de la lógica de negocio desde el lado del servidor y el frontend se encarga de la lógica de negocio desde el lado del cliente, de la parte visual y el cliente viene a ser el navegador. ¿Va? Entonces, cuando nosotros comenzamos a segregar y hacer que las funciones sean cada vez más pequeñas, comenzamos a hacer que cada funcioncita haga una sola cosa, va a llegar casos donde, por ejemplo, vamos a suponer que work tiene una función patinar. Cuando ustedes llaman a su función patinar, dentro de esa función patinar tienes tipo 1. Tipo 1 es patines de 2 ruedas. Patines de 2 ruedas tiene otra función que dice freno trasero, delantero, ¿no? Ahora, cuando ingresan a los frenos, dice de qué tipo, de caucho, de plástico y de tipo. Entonces comienzan a tener una escalera de funciones pequeñas que comienzan a tener una funcionalidad única.
¿Cuál es el problema de eso? Que es muy difícil mantener muchas funciones pequeñas porque te pierdes. O sea, comienzas a tener tanta escalera que se comienza a ser muy dependiente. Entonces, cuando necesitas hacer un cambio, necesitas ver todo un árbol, vamos a llamarlo así, un árbol de funciones de 5 o 7 niveles de requerimientos y realmente para darle seguimiento a eso es muy complicado. Entonces, es bueno darle un tipo de funcionalidad, un tipo de lógica único al código del proyecto, pero es malo abusar de ello, ¿no? Entonces, es muy difícil luego mantener. Les doy como un caso de experiencia. Hace poco tuve la oportunidad de poder ver una plataforma de un cliente colombiano que es como un store, ¿va? Él agarró, encontró un freelancer por las plataformas de freelancer, Workana, este, creo que hay Fiverr, no me acuerdo cuáles más existen, y los chicos lo programaron muy bien. Pero ¿qué es lo que pasaba? Ellos abusaron del principio de responsabilidad única. Cuando comenzamos a dar seguimiento al proyecto para poder saber dónde estaban ocurriendo los errores, nos encontramos hasta con 10 niveles de funciones pequeñas. Y llegó a pasar de que habían funciones pequeñas de que estaban mal declaradas y que eso, dependiendo del tipo de dato que estaba ingresando, por eso fallaba. Entonces, pero fue bastante difícil encontrar porque fue, ok, ingresa esta función, este conjunto de datos, al ser del tipo, no sé, tipo billetera digital, ¿no? Se lanzaba un tipo de servicio y llenaba a sus 7 formas de generarlo. Si era una gift card, a sus 7 formas de generarlo. Si era un producto físico como un libro o una bicicleta o algo parecido, sus 7 formas de llamarlo. Y encima de eso, chicos, cuando enviaban los datos de la parte frontend, nos enviaban todos los conjuntos de datos. No solamente enviaban lo que nosotros necesitábamos, enviaban todo el conjunto de datos. Por lo tanto, nos estaban mandando información innecesaria y era mucho más difícil hacer el seguimiento de eso. Realmente nos demoramos mucho poder identificar cuál fue el error. Aproximadamente, por más que tengamos experiencia al ver ese tipo de código, nos demoramos aproximadamente 2 semanas en poder identificar cuáles eran los errores, en poder conocer el sistema, en poder ver qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando y N cosas más. ¿Va? Entonces, es muy importante. Sí, Cristian, ¿ahí quieres hacer un comentario? Cristian, sí. Ahí nos puedes comentar lo que deseas. Ah, oh, ok. ¿Cuándo detenerse? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo detenerse? Normalmente ustedes se van a detener cuando las funcionalidades que están haciendo cumplan el mínimo de lógica posible. O sea, es decir, si bien es cierto, nosotros podemos generar funcionalidades con un tipo de lógica, pero no necesitas fragmentarlo tanto, ¿va? Vamos a poner un ejemplo. Lo que ustedes podrían fragmentar son las funciones de cálculo. Por ejemplo, vamos a poner un caso real, una factura electrónica, ¿no? Que ustedes tienen que cobrar el IGB y que ustedes en base al monto de que ustedes han recibido, ustedes tienen una funcionalidad que calcule el IGB. Entonces, esa función IGB que lo vas a utilizar quizás en muchas otras vistas que simplemente te retorna el valor del IGB, lo puedes hacer segregado, lo creaste en una sola. El envío de correos. El envío de correos, actualmente cuando ustedes usan el patrón MVC, ya está un poco más optimizado. Simplemente envías la data y generas cierta información. Ahora en un ratito más, les voy a mostrar algunos fragmentos de código que se llegaron a programar en algún momento. Y con eso vamos a poder ver quizás ejemplos reales de una muy mala práctica de desarrollo y ejemplos reales de que quizás cómo podemos optimizar ciertas cosas. Ahora,
Chicos, es necesario saber de que no necesitan ser perfectos al 100%. ¿Por qué? No existe código perfecto. No existe, si ustedes siempre van a buscar el código perfecto, nunca van a acabar sus tareas, nunca van a acabar su proyecto, porque siempre hay algo que mejorar. Y más que todo con muchas de las cosas que les pueden ofrecer los frameworks. Por ejemplo, vamos a imaginar de que esta función, acá, cuando ustedes hacen algún tipo de servicio API, ustedes reciben un request. Y los validadores de ese request lo colocan acá. Pero el framework tiene una forma de optimizarlo. ¿Está mal que coloques la lógica de negocio de los validadores acá? No está mal. ¿Se puede mejorar dándole un apartado diferente? Sí. ¿Es necesario poder hacerlo? Siempre depende, ¿no? ¿Por qué depende? Porque si eres una persona que no conoce los otros métodos, no lo vas a saber en ese momento. Si eres una persona que lo conoce, va a depender de cuánto tiempo te han dado para resolver esa tarea, ¿no? Entonces, el cuándo detenerse va a depender de tu criterio como desarrollador, Cristian. O sea, siempre trata de que sea lo mínimo posible de fragmentos de código. No es necesario fragmentar. Si tú ves que ese código sin muchas condicionales funciona, cumple el objetivo y es totalmente mantenible para poder jalar a diferentes funcionalidades, hasta ahí llegó. No necesitas seguir fragmentándolo, porque ya cumplió, ¿no? Hasta ahí podemos llegar. Ahora les voy a mostrar quizás en un ratito más, que terminemos esta parte, algunos ejemplos reales y quizás podamos debatir cómo podríamos mejorar ese tipo de código. Entonces, lo que estábamos hablando, ¿qué es lo que nosotros buscamos con estos principios? Mantener el código limpio y mantenible, ¿no? Poder ser totalmente legibles, poder ser simples y poder tener consistencia. Ahora, chicos, quizás en algún momento ustedes, quizás tengamos aquí acá vamos a entrar a un pequeño debate de lo que significa ser senior para algunos, ¿no? Para algunos, hace muchos años, ser senior significaba hacer el código totalmente abstracto. Los que han programado en Python, eh, levanten la manito o quizás pongan un OK, manito arriba, todos los que han programado alguna vez en Python. ¿Ok? Hay Cristian, ¿no? Andrés también programó en Python. Bacán. Python es tan hermoso y puedes abstraer tanto que en un solo for puedes hacer toda una lógica de negocio, en una sola línea. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Esa forma de realizarlo, les pregunto, a ver, quizás, ustedes qué opinan? Si ustedes pueden abstraer todo en una sola línea, claro, ves con los lambda. Los lambda también tienen un formatito especial y son más a bajo nivel, ¿no? A la estructura de Python puro, no usas tanto las funcionalidades de un framework. Pero cuando ustedes abstraen todo en una sola línea, y vamos a suponer que ustedes son intermediates o seniors, ¿qué pasa con un junior? Un junior que recién está escribiendo código. ¿Ustedes creen que esa persona va a entender ese nivel de abstracción que ustedes tienen para poder realizar todo ese proceso en una sola línea? No lo van a poder hacer. Entonces, actualmente ese concepto de que un senior hace ese código súper complicado, que nadie entiende, que ese tipo de cosas marcianas, claro, Andrés, se dificulta mucho. Esas cosas marcianas que normalmente hacían los seniors de hace 10 años o 8 años, actualmente esa práctica ya no existe. Porque lo que se quiere es que sea simple. Simple para que cualquier programador que lea este código lo pueda entender. Simple para que cualquier desarrollador de cualquier nivel lo pueda entender. Que sea legible, ¿no? Por eso muchas veces les ponen el tipo de espaciado, el tipo de proyecto con, digamos, cierran un paréntesis, espacio, corchetes. Ahorita no me acuerdo el nombre del estándar. Sí, Ángel, puede llegar a ese nivel de abstracción, es ser un máster. Claro, pueden llegar a ese nivel de abstracción y no es malo. No es malo llegar a ese nivel de abstracción. Si ustedes llegan a ese nivel de abstracción, ustedes
han llegado a entender muy bien su lenguaje de programación, han llegado a entender muy bien cómo solucionar ese problema, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema que también puede ocasionar ese nivel de abstracción? Y es muy típico, y vamos a ponerlo de una manera que a veces nosotros sentimos de que en ese momento tenemos una inspiración. Yo sé que muchos de ustedes han estado, no sé, viendo por horas su pantalla y en un momento, ¡pum!, se prendió esa chispita de inspiración y comienzan a realizar todas sus funcionalidades. Y en ese momento lo pensaste de una manera tan abstracta que solucionaste el problema. Pero ¿qué pasa si ese código no ha sido comentado? Claro, ahora la IA nos ayuda mucho en ese tipo de cosas. La IA ha sido una maravilla, nos ha salvado, creo, la vida en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes crean un código abstracto, no lo han documentado y lo ven de acá a 5 años? ¿Ustedes creen que se acuerden de lo que habían pensado en ese momento y con ese nivel de abstracción que tienen? Estoy un 80% seguro que no. Hay algunos que sí, o sea, tampoco vamos a discriminar a los que sí pueden, porque hay personas muy, muy dotadas que sí pueden, pero normalmente todos nosotros que estamos pensando en otros problemas, tenemos ciertas dificultades, tenemos otras responsabilidades, va a ser muy difícil que te acuerdes ese código. Entonces, por eso ya no se usa tanto ese nivel de abstracción. O sea, lo podemos hacer, normalmente lo he visto en funcionalidades de inteligencia artificial. A ver, ahí la IA puede ayudar a solucionar el problema, no soy del programador, salvo... Correcto. La IA nos puede dar, o sea, nosotros podemos agarrar, copiar un fragmento de código y decirle, ¿qué significa hacer esto? ¿No? Y si tenemos claro los parámetros que estamos recibiendo y le damos, oye, mira, mi parámetro de entrada es, correcto, Cristian, la IA es muy buena cuando nosotros definimos los parámetros de entrada y de salida. Y le decimos, oye, ¿sabes qué, ChatGPT? Voy a recibir estos valores de parámetro de entrada. Y necesito de que salga esto como respuesta, ¿no? Correcto. Depende mucho de, de lo que le preguntes a la IA, cómo le preguntes, qué valores les da. Ajá. Correcto, correcto, correcto. Estoy casi que puede crear una IA para editar código sin saber programar. Mira, editar código sin saber programar. La IA te lo va a hacer, porque la IA actualmente aprende de los repositorios mundiales que nosotros tenemos, de los repositorios públicos, de GitHub, Bitbucket, con los que ellos tengan un contrato y lo que puedan revisar. Pero básicamente es correcto. Ajá, es correcto. Pero básicamente ese término de aprendizaje de ellos está en base a una solución anterior, ¿no? Entonces, obviamente, el tema de las redes neuronales hace que uno siga aprendiendo y quizás nos comience a editar código. Yo les voy a hacer un caso muy, muy, muy práctico. Yo he programado en Node, he programado en PHP con Laravel. Laravel me encanta mucho para programar. He programado con Express, con Node, ¿no? He programado un poco de Flask con y con Django. Pero en el trabajo me tocó ver algo súper raro que es un CMS de Joomla. Es correcto, Lucho. La IA nos da mucha información y a veces da información errónea también. Entonces, me ha tocado, chicos, programar en un CMS muy antiguo, que es Joomla. Tiene una lógica un poco particular. No hay mucha documentación. O sea, si entran al sitio oficial de Joomla, no van a encontrar mucha documentación de cómo funciona algo. Y cuando comenzamos a ver el código de esos proyectos, cada programador ha tratado de resolver como mejor podía, con PHP puro, con N cosas para poder resolver su problema. Y eso que Joomla tiene sus propios helpers para que tú puedas optimizar ciertas funciones, pero nadie los conoce, no hay documentación de eso. Les voy a ser sincero, ChatGPT me ayudó en alguna tarea.
no sabía cómo hacer un eliminar este listado y le dije, oye, ChatGPT, ¿cómo puedo hacer este tipo de funcionalidad? Y ChatGPT agarró, le dije, esta es la versión de Joomla, yo recibo esto, estos son mis parámetros de la vista y me dio todo un resultado. Agarré, lo leí, se entendía, parecía coherente lo que nos estaba respondiendo. Tratamos de seguir el tutorial para poder resolver la tarea. Sí, sí, dime Andrés. Ok, en lo que Andrés está resolviendo, nos está escribiendo su pregunta. A ver, eso es cierto. Entonces, cuando nos tratamos de seguir la guía de ChatGPT, no era todo correcto. Había muchos errores, como nos dice Lucho, el 3.5 tiene muchos errores, está con información desactualizada, ¿no? El ChatGPT 4 es una maravilla con respecto a muchas soluciones actuales. ¿Y qué es lo que nos ha ayudado? La lógica de otros desarrolladores que habían cumplido con la tarea en algún momento, los que conocían Joomla en su momento. Recordemos que esos CMS son de hace 8 años. Es muy probable que hace 8 años existiera más documentación de lo que existe actualmente, porque son frameworks muy antiguos, perdón, CMS muy antiguos. Entonces es muy difícil programar. Es más, hay muchos de ellos que dejaron de programar eso, ¿no? Va, perfecto, Ángel. Es muy probable, esté ahí dándole un poco de tema caliente a ChatGPT. Entonces, chicos, la IA no es perfecta. La IA les va a ayudar mucho. No se confíen con la IA. La única forma de que ustedes mejoren como desarrolladores es practicando, desarrollando, y la IA les va a ayudar mucho en una guía. Es decir, si alguna vez, muchas de las cosas que ustedes no conocen, alguien lo ha resuelto de una manera diferente. Por ejemplo, ustedes han visto hoy en día los navegadores usan otros tipos de algoritmos, pero ¿alguna vez ustedes se han preguntado o les han dejado en la universidad cómo hacen un buscador de texto? Por ejemplo, agarro un documento de la Biblia y dile, oye, quiero que me busques la palabra Pedro y cuántas veces sale en toda la Biblia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo lo responderían? Estoy seguro que ahorita todos están preguntando a ChatGPT cómo hacer un optimizador de búsqueda de palabras, ¿no? Y vamos, a ver, hagamos esta práctica. ¿Cómo, ahorita todos pregúntenle a ChatGPT cómo buscar la palabra Pedro en una Biblia de archivo .txt y veamos qué les responde. Estoy casi seguro que dependiendo cómo ustedes le hayan preguntado, les va a decir que abres el archivo, ¿no? Y comienzas a leer línea por línea y buscar las coincidencias de Pedro. Correcto. Y ahí buscar coincidencias. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa si no tienes una máquina superpoderosa? ¿Ok? Y solamente tienes 8 gigas de RAM. Y tu Biblia es de 32 gigas. ¿Lo podrías levantar todo en una RAI y poder buscar las coincidencias? Entonces, a ver, ¿quiénes han tenido la osadía de preguntarle a ChatGPT y qué les ha respondido? A ver, ¿me podría decir alguien qué les ha dicho ChatGPT? Estoy seguro que a todos les ha hecho lo mismo, como lo que nos dice Ángel, ¿no? Estoy seguro que Ángel también le preguntó y le ha dicho, mira, agarras el archivo, lo abres, lo lees y comienzas a buscar las coincidencias, uno por uno. Va, perfecto. Chicos, la solución a eso, existe una funcionalidad que se llama MapReduce. Revísenla. Revísenla cómo funciona es correcto.
Find Pedro. Ahí estás usando los comandos de Linux para que haya hecho ese find. Correcto. Entonces, los que nunca han escuchado de MapReduce, revisen cómo funciona un MapReduce. Mapeas el texto. Ahora, ese texto mapeado también lo puedes hashear, ¿no? Pero también usar un hash con llave de valor también es pesado. MapReduce tiene una forma bastante interesante de cómo solucionar ese tipo de problemas. Los que tengan curiosidad, denle una revisadita a eso y vean qué tal funciona un MapReduce. Es una cosa muy loca, es algo que también quizás no sea muy fácil de entender al principio, pero funciona. Y, o sea, ahorita quizás los buscadores de Google, de Yahoo y todos ellos no usen ese tipo de funcionalidades. Hoy en día usan otro tipo de estructura de árbol red black, creo. Pero antes se usaba lo que era el MapReduce. Por ejemplo, ¿cuándo usábamos el MapReduce? Porque antes, cuando nosotros hacíamos el SEO de las páginas, era cuántos hipervínculos hacías el llamado a esas páginas en tu propia página. Entonces, para que tú te posiciones en Google, eran cuántas veces te llamaban, ¿no? Ahora, obviamente, tú pagas, pero hacían ese tipo de funcionalidades para poder hacer el llamado de los buscadores. Hoy en día usan unas estructuras mucho más rápidas. Ahorita no me acuerdo cuál usan exactamente, pero ha ido evolucionando eso con el tiempo, ¿no? Pero MapReduce es una de las cosas. ¿Qué pasa con los entes que... Ok, ¿qué pasará con los entes que no tengan una visión hacia la IA? Chicos, la IA es el futuro. O sea, ahorita todos deben aprender aparte de mejorar sus dotes de programador con la práctica, deben aprender un poco de ella. No es necesario de que sepan al 100%, por ejemplo, los que han estudiado en la universidad o en el instituto, alguna vez han hablado sobre un perceptrón, sobre una neurona, ¿no? Sobre unas redes neuronales. Quizás no es necesario de que sepan todos esos conceptos, pero es necesario de que sepan qué tipo de funcionalidades que actualmente ya existen hace qué tipo de tarea para que ustedes puedan implementar su propia IA. ¿Ok? Existen muchas herramientas actualmente que pueden procesar esos datos, que por ejemplo creo que uno era TensorFlow, ¿no? Que ya puedes usar con Python algunas funcionalidades de IA, ¿no? Para la parte analítica, Python es hermoso. Entonces, chicos, la IA es el futuro. Aprendan IA, refuercen sus conocimientos de una IA, de una neurona, de un perceptrón, de una red neuronal, cómo aprender, ¿no? Ahí van a ver conceptos de Bayes, que son cosas locas, un poco más matemáticas, pero comienzan a ver ciertas situaciones que ustedes deben comprender para que ustedes también estén en el futuro, ¿no? El futuro es la inteligencia artificial. Y muchas de esas cosas lo vamos a ir mejorando. Por ejemplo, los que han usado GitHub Copilot te da ciertas soluciones, ¿no? Pero también llegamos a una parte de cuán privado es tu código ahora, ¿no? Para que esas redes neuronales comiencen a aprender de tu código que tú estás haciendo. Es por eso que a veces GitHub Copilot y todos los otros derivados que existen no necesariamente te dan un código optimizado, sino que en base a la premisa que tú le estás ingresando, ellos te dan una respuesta porque alguien dio una solución parecida y ellos en base al aprendizaje continuo y la red neuronal te da una posible solución, ¿no? Y comienzan a manejar en base a ese tipo de juegos. Pero todavía no es perfecto. O sea, la IA todavía no sabe cómo optimizar algo, a no ser que tú le digas, oye, este fragmento de código lo podemos optimizar de esta manera. ¿Cómo me lo puedes, o sea, cómo me podrías dar usando, en vez de usar un iterador, poder usar la función de map, usar la función de filtro y de esa manera me puedas dar una solución? Entonces, nosotros le tenemos que indicar a la IA ese tipo de cosas. Obviamente que con las preguntas que le vamos haciendo, con la información que le vamos dando, esa IA vaya aprendiendo poco a poco. ¿Va? Chicos, nos hemos desviado un poco del tema con esta parte de la IA, pero básicamente la IA, si bien es cierto, si nos puede dar ciertos códigos que también podrían cumplir con esta parte del código, no va a ser perfecto.
Porque mucho de esta lógica de negocio que ustedes van a hacer, lógica de negocio es la lógica que ustedes plantean para su solución. Va a depender del tipo de problema, del lenguaje de programación que estén usando, del framework que estén utilizando y del tipo de funcionalidades que estén usando y del versionamiento. O sea, hay muchas variables que ustedes tienen que hacer. Correcto, Andrés. En la ingeniería, las instrucciones es la clave. ¿Va? Entonces, entrando ya en los últimos puntos, muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es tener un poco de código limpio y mantenible. Yo sé que esto ya lo han estudiado en el instituto, es un poco redundante poder hablar de esto, quizás hasta cansado, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tenemos una función. Y yo sé que muchos de nosotros hemos programado de esta manera en algún momento. Y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo porque acá tenemos una función C que recibe dos parámetros A y B y que luego estamos multiplicando y le estamos, a ver, chicos, a ver, escriban por el chat, ¿qué hace esta función SQRT? ¿Alguno sabe? Perfecto, Cristian. Le estamos sumando la raíz cuadrada. Entonces, muchos de nosotros, cuando hemos iniciado a programar o aún estamos haciendo algún tipo de proyecto, creamos este tipo de funcionalidad. Ahora, este es un ejemplo sencillo, donde tú sabes que entran dos valores, lo multiplicamos y le sacamos y le sumamos la raíz cuadrada. O sea, a simple vista se entiende. Pero ¿qué pasa si esta lógica comienza a hacerse mucho más abstracta, mucho más difícil de mantener, mucho más larga, que tiene una lógica mucho más compleja, que tiene más condicionales que tienes que comenzar a iterar, o que tienes que distribuir esta variable A para que puedas hacer? Por ejemplo, ¿qué pasaría si A es un vector? ¿No? Y lo que tú quieres es poder multiplicar cada posición de este vector, ¿no? Acá ni siquiera decimos que es un array, ni siquiera decimos que es un entero, ni siquiera decimos que es un flotante. Nosotros simplemente le estamos dando valores. Parte del código limpio y mantenible, chicos, que tienen que tener en cuenta es que no puedes tener un nombre de un método de un solo carácter. El nombre de tu método tiene que ser el nombre de una acción que sea entendible, ¿no? Calcular el costo total. Cualquier persona que viene lee esto y sabe que estás calculando el costo total. Pero imagínate que a esto le hayas llamado, pues, calculate temp. Pero ¿qué hace calculate temp? No sabes. O sea, literalmente a primera vista no sabes lo que está haciendo. Sabes que está calculando algo y que muy probablemente sea un temporal, pero qué está calculando no lo sabes. La única forma de saberlo es viendo lo que está dentro. Ahora, por ejemplo, si tú tienes A y B, tú dices, y vamos a poner en este tema que este calcular función C también calculaba el costo, ¿no? ¿Cómo sabes que A es la cantidad y B es el precio? Ahora, ustedes me dirán, el que es muy vivo, profe, no pasa nada, es multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Podrían decir. Pero sí pasa algo cuando tienes un cierto orden, cuando tienes muchos parámetros que tienes que pillar, ¿no? Entonces, es muy importante que sus nombres de sus variables describan qué es lo que ustedes están mandando, cantidad. A veces pueden usar ciertas contracciones. En quantity es QTY, ¿no? Pero ya se entiende de qué es cantidad. El price, ¿no? Entonces ustedes agarran, multiplican y le calculan el tax. ¿Cómo se calcula este tax? Usando la raíz cuadrada de la cantidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que este tax no necesariamente es en base a la cantidad, el peso, dependiendo del tipo de tax que estás enviando y el tipo del país, ¿no? O sea, varía mucho, de muchas maneras, un cálculo de un tax. ¿Ok? Pero esa es la idea. Ustedes deben crear funciones, sus nombres de sus métodos deben ser lo más claro posible, no deben crear con variables, digamos, como CCC, QQQ, ¿no? Los valores tienen que ser también fáciles de entender, identificar de un solo vistazo, para que ustedes puedan tener el código mantenible. Ahora, les había prometido, chicos, que ustedes les iba a mostrar un código que se hizo hace muchos años,
Denme un momento que lo voy a pasar a un archivo vacío para que lo podamos visualizar. Denme un momento, por favor. Ahora se los voy a mostrar. A ver, permítanme un ratito más. Ok, muchachos, a ver, me confirman en un momento más si ustedes, si se está viendo este código en particular. A ver, ¿me confirman por favor si se puede ver? Ok, va, sí, sí, vamos a hacer en las siguientes clases algunos ejemplos. Va, chicos, miren, este es un claro ejemplo. Este es un proyecto muy antiguo que se hizo cuando la versión de Laravel era en su versión 5, ¿va? Como ya es un framework muy antiguo, ha sido muy difícil darle mantenimiento. Lo que tenemos que hacer es actualizar y hacer todas las mejoras con las buenas prácticas. Pero vean cuánto código puede llegar a ser cuando no seguimos las buenas prácticas de desarrollo. O sea, en este caso tenemos 7.703 líneas de código, ¿no? Entonces, dale mantenimiento a 7.700 líneas de código, ¿no? Así es un poco complicado. Y más que todo cuando tienes que ver ciertas funcionalidades. Por ejemplo, eh, acá vamos a ver una función un poco feita, que quiero que vean acá qué es lo que hace. Vamos a ver. Acá. Por ejemplo, ustedes agarran y ven esto y dice obtener los precios extras, ¿no? De los productos extras. Entonces se dan cuenta de que si ustedes ven a simple vista este código de un solo porrazo, la función puede decirte algo, pero ¿eso realmente lo estás identificando en esta parte? ¿No? ¿Ustedes creen que este ejemplo de código es lo más, lo más óptimo posible? ¿Ahí alguien quiere comentar sobre este fragmento de código? Claro, este fragmento de código no es lo más óptimo. Este fragmento de código es muy mal, es el mejor ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Y les comento algo, este proyecto cuando lo iniciaron, lo inició una persona que estaba aprendiendo a programar como todos. O sea, no está mal lo que él ha solucionado, porque esa fue su lógica en ese momento. Para él fue la mejor solución en base a su experiencia. ¿Qué es lo que falló acá? A ver, ¿quiénes creen que es lo que falló acá? ¿Falló el programador o falló la empresa? Es una pregunta un poco controversial, ¿no? En este caso, chicos, falló la empresa, porque la empresa pudo haber asignado a una persona con experiencia para que supervise lo que el programador, claro, para hacer un trabajo de pares, ¿no? Un peer programming, poder decirle cuáles son las buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes ven algo interesante. Eh, por ejemplo, acá vamos a ver algo un poco raro. Um, Vamos a ver por acá. Por ejemplo,
En este proyecto eligieron una librería que se llama TCP/PDF, ¿no? Es correcto. Eso es porque no han usado ni patrones, ni principios de desarrollo, no han podido hacer nada. Pero entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Esa librería TCP/PDF te ayuda a hacer algunos cuadritos. Lo difícil es que va desde el controlador, o sea, desde la lógica, no en la vista. No es como las otras librerías que existen actualmente, que hay muchas cosas de las vistas que lo trabajas. Han tenido que meter acá, ¿no? El tema de el código HTML. O sea, hay muy malas prácticas, lo más seguro. Entonces, hay muy malas prácticas que se ha realizado en esta sección. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es que toda esta lógica tenemos que comprenderlo y poder optimizarla para poder darle las mejores prácticas de desarrollo. En realidad, este controlador que tiene 7000 líneas de código, o sea, puede existir. Ah, ¿por qué todo dentro de un archivo no siguió MC? No, mira, lo que pasa cuando nosotros usamos un modelo vista controlador, ¿va? El modelo vista controlador es un patrón de diseño que nos da las vistas, los manejas en un archivo independiente, el modelo se conecta con la base de datos y otra lógica de negocio, y tu controlador se conecta con tu modelo. Lo que acá está mal no es el patrón modelo vista controlador, sino que no han sabido abstraer las funcionalidades. Es decir, que el controlador, en vez de ser pequeño, las funcionalidades pequeñas, entendibles, han puesto toda la lógica en una sola funcionalidad. Es justo lo que hablábamos en un principio, que por más que nosotros tengamos algún tipo de patrón de diseño como el modelo vista controlador, los frameworks nos dan la libertad de programar como nosotros querramos. O sea, es por eso que es muy bueno de que ustedes sepan cómo funcionan estas prácticas de desarrollo, las buenas prácticas que ustedes deben de seguir. Porque si ustedes no conocen y no ponen en práctica lo que estamos hablando en este momento, se llega a generar códigos como eso. Que en teoría, la persona que lo hizo, seguro tenía que hacerlo de manera rápida, tenía que hacerlo, entregarlo muy rápido, no pensó en la optimización, pensó en que debía de funcionar, pero no en que funcione bien. Entonces, por más que tengamos patrones de diseños, ¿no? Código basura, código espagueti, ¿no? Lo que nosotros llamamos. Ahora, denle mantenimiento a ese tipo de proyectos, chicos. Actualmente, nosotros le damos mantenimiento a ese proyecto, pero no podemos refactorizarlo, porque ese es un costo hacia ese cliente. Es correcto. Sales reprogramándolo. Muy, muy correcto, Ángel. Entonces, chicos, es muy importante que le den mucho valor a esto, lo que estamos hablando. Si bien es cierto, no están obligados a usar los principios, pero están obligados, muchachos, a seguir ciertos estándares de programación. Que el framework o el lenguaje que ustedes en particular están usando lo utilicen, lo puedan manejar, lo puedan implementar, sigan las buenas prácticas que ellos lo recomiendan, ¿ok? Para que eviten tener un código de esa manera, puedan conocer a fondo cómo funcionan todos los métodos y los patrones que su framework actualmente les está dando, ¿no? Por ejemplo, una muy buena práctica de los frameworks es que ustedes usen el ORM. ¿Alguno sabe o ha escuchado? Yo estoy seguro que todos han escuchado que es un ORM. Ahí den pulgar arriba si es que lo han visto y si no, pulgar abajo a ver si no saben que es un ORM. ¿Va? Ángel conoce que es un ORM. Bueno, chicos, va Andrés, Vidal. Ah, no, Vidal no conoce. Va, chicos, miren, el ORM, para los que recién están iniciando a programar, es una forma de abstraer orientada a objetos la conexión con la base de datos. No te preocupes, Jan. Entonces, ¿qué ganamos nosotros? O sea, y ustedes se preguntan, ¿pero por qué abstraes de manera de objetos la conexión a tu base de datos? Antes,
Ustedes saben que el 70% o el 80% de la web mundial está hecho en PHP. Al principio PHP era el lenguaje de programación que casi todos las páginas del mundo están hechas. WordPress, Joomla, hasta Shopify, todos ellos están hechos en PHP. O sea, es el lenguaje que no se quiere morir. Y es más, ahora el árabe le ha dado otro tipo de vida para que sea mucho más bonito como Node, ¿no? Más asíncrono con las nuevas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasaba con las primeras versiones de PHP? Ustedes tenían sus queries abiertas y cualquier persona que obtenía ese archivito pues, podía hacer un tema que se llama inyección de datos, inyección SQL. Y de esa manera te mandaban cierto código malicioso y obtenían mucha información, ¿va? Al crearse los ORM, que también nace con el tema de los modelos vista controlador, es como una capa adicional. O sea, tu modelo vista controlador son 3 capas de protección, pero tu ORM es una 4ª capa de protección, ¿ya? Quizás lo hablemos en un ejemplo, en una gráfica en la siguiente clase, pero básicamente con eso ganamos un poco de protección hacia los datos, de que no nos haga un SQL injection, de que no nos puedan meter scripts que nos puedan dañar la información. Ventajas y desventajas. La ventaja es que todo está orientado a objetos, que puedes usar las mismas funcionalidades para conectarte a diferentes bases de datos. Normalmente todos sus frameworks que ustedes usan, ya sea Laravel, Django, Flask, o lo que ustedes programan, Ruby on Rails, Node con Express, cada uno de ellos tiene un ORM en específico, ¿ok? Los ORMs en específico pueden conectarse a diferentes bases de datos. Entonces, ustedes con una sola función de hacer un where, de hacer un all, de hacer un get, o lo que están haciendo, se pueden conectar a diferentes bases de datos, ¿ok? Y de esa manera, usando una sola funcionalidad, van a poder consultar en Postgres, MySQL, SQL Server, ¿no? Desventaja, que dependiendo de la complejidad puede ser lento. Entonces, para eso también tienen, es correcto, ¿no? Es correcto. El más usado es Entity Framework. Es correcto, es correcto. Y dependiendo del tipo de proyecto, chicos, también tienen los ORMs, algo que llaman Query Builder. Ustedes pueden hacer su consulta cruda, pero le pueden mandar parámetros para evitar la inyección de datos. O sea, tienen un formato de seguridad para que ustedes, o sea, es un tema de conocer el ORM que están usando. ¿Ok? Chicos, realmente ha sido un gusto poder charlar con ustedes, ver sus vistas el día de hoy, su forma de pensar, que me dio gusto saber que muchos de ustedes ya saben el tema de programación. Ya para dar el cierre, le doy el pase a Melissa para que les pueda dar unas palabras más.